El sol nacía lentamente sobre una ciudad devastada. Los edificios colapsados y las estructuras metálicas oxidadas se levantaban como monumentos a la caída de la civilización. Las calles estaban desiertas, solo restos de lo que alguna vez fue un bullicioso centro urbano. A lo lejos, el eco de las máquinas inactivas y los vehículos abandonados era el único sonido que rompía el silencio sepulcral. Marcus, un ex soldado, caminaba entre las ruinas, su pesada armadura reflejando los débiles rayos del sol. Su rostro estaba endurecido por las cicatrices de la guerra y la pérdida. La tristeza en sus ojos era evidente, pero más allá de ese dolor, había una calma inquietante, la calma que solo viene con la aceptación. Marcus había perdido todo, su familia, sus amigos, incluso su fe en la humanidad. Había luchado por su ciudad, por su gente, pero al final, todo lo que había amado le fue arrebatado. Ahora caminaba solo, un espectro del hombre que alguna vez fue, un protector sin causa. En un mundo donde la esperanza se ha extinguido, Marcus, el último protector, camina sobre los restos de lo que alguna vez juró defender. En su corazón, ya no hay espacio para la venganza ni para el odio. Solo queda el deber, la virtud y la fortaleza estoica que ha aprendido a abrazar en medio del caos. Mientras caminaba, los recuerdos de su familia, de su vida antes del conflicto, inundaron su mente. Recordó los rostros de su esposa y su hija, la risa en los días de paz, cuando la guerra era solo una amenaza lejana. Esos momentos parecían tan distantes ahora como si pertenecieran a otra vida. Antes de que todo se desmoronara, Marcus tenía una vida, una familia, amor. Era un soldado, pero también un esposo, un padre. En esos tiempos no conocía el estoicismo, solo la esperanza. Pero la esperanza puede ser una llama frágil en un mundo donde el viento de la guerra nunca cesa de soplar. El recuerdo se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando en su lugar un vacío que Marcus ya no intentaba llenar. El dolor era una constante, pero había aprendido a no resistirlo. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido, y resistirse solo lo haría más débil. Este era el primer principio que había aprendido en su búsqueda del estoicismo: aceptar lo que no se puede controlar. El sonido de una alarma resonó por la ciudad, rompiendo el silencio. Las luces parpadearon en los edificios aún en pie, y una voz mecánica comenzó a emitir una advertencia de invasión. Marcus detuvo su paso, observando el horizonte. Sabía lo que venía. Había enfrentado innumerables invasiones antes, pero esta vez era diferente. Esta vez no luchaba por una causa, por la gloria o por la esperanza de un futuro mejor. Esta vez luchaba por el deber, porque era lo correcto. Cuando todo se ha perdido, lo único que queda es la virtud. Y para Marcus, la virtud era su único escudo contra la desesperación. Aunque la ciudad lo había traicionado, aunque la humanidad había demostrado ser su peor enemigo, aún quedaba un deber por cumplir. Los vehículos de guerra comenzaron a invadir las calles, drones militares patrullaban el cielo, y las fuerzas defensoras se desplegaban para interceptar la amenaza inminente. Pero en medio del caos, Marcus se mantuvo firme. Sus pensamientos permanecían serenos. Había aprendido que la mente, no el cuerpo, era la fortaleza más importante en tiempos de conflicto. Mientras se preparaba para la batalla, los recuerdos de su antiguo mentor, un anciano llamado Lucio, volvieron a él. Después de la muerte de su familia, Marcus había vagado sin rumbo, consumido por el deseo de venganza. Fue Lucio quien lo había encontrado, quien lo había llevado bajo su ala y le había enseñado los principios del estoicismo. El dolor es inevitable, Marcus, pero el sufrimiento es opcional. No puedes controlar lo que te sucede, pero puedes controlar cómo respondes a ello. El hombre verdaderamente libre no es aquel que carece de dolor, sino aquel que no es esclavo de sus emociones. Marcus recordó esas palabras mientras ajustaba su armadura. Lucio le había enseñado que el control externo era una ilusión.
y que la verdadera fortaleza venía de la aceptación interna. Era el control sobre su mente lo que haría la diferencia en la batalla que estaba por venir, no la fuerza de su espada o la precisión de su arma. El enemigo llegó, un ejército de máquinas y soldados humanos controlados por la codicia y el deseo de poder. La batalla estalló en las calles de la ciudad. Explosiones, disparos y el choque de metal contra metal resonaban en el aire, pero Marcus no se dejó llevar por la violencia del combate. Cada movimiento que hacía estaba calculado, sereno. En lugar de dejarse consumir por la ira o el miedo, se mantenía centrado en el momento presente. No permitía que su mente divagara en lo que podría pasar o en lo que había perdido. En el calor de la batalla, Marcus no luchaba por venganza ni por gloria. Luchaba porque era lo correcto, porque había aceptado su destino con la fortaleza de un hombre que no busca cambiar el mundo, sino dominarse a sí mismo. A pesar de estar superado en número, Marcus luchaba como un hombre imparable. Su cuerpo podía cansarse, pero su mente seguía inquebrantable, tal como Lucio le había enseñado. Cada enemigo que caía a su alrededor no era visto como una victoria personal, sino como una parte inevitable del deber que estaba destinado a cumplir. Después de horas de combate, el enemigo finalmente fue repelido. Marcus, herido pero aún de pie, caminó entre los cuerpos y los escombros, respirando con dificultad. La ciudad estaba a salvo, al menos por ahora. Pero no había gloria en su victoria, solo una calma silenciosa. Se sentó en lo alto de una colina, observando la puesta de sol sobre la devastada ciudad. Su mente, como su cuerpo, estaba exhausta, pero en su interior sentía una paz que no había sentido en mucho tiempo. En su lucha, Marcus había encontrado algo más valioso que la victoria. Había encontrado la paz dentro de sí mismo. La ciudad que había protegido seguía en ruinas, pero su mente, su corazón, eran más fuertes que nunca. Había aprendido a dejar ir el pasado, a aceptar el presente y a no temer el futuro. Con la mirada fija en el horizonte, Marcus cerró los ojos. Sabía que más batallas vendrían, más desafíos que pondrían a prueba su fortaleza. Pero ahora estaba listo, porque el verdadero poder no estaba en sus armas ni en su habilidad para luchar, sino en su capacidad para mantenerse firme, para ser un faro de virtud en un mundo de caos. El último protector no era un héroe ni un salvador. Era simplemente un hombre que había aprendido a vivir con la virtud, a luchar no por lo que había perdido, sino por lo que quedaba. Y en ese corazón de hierro, el estoicismo florecía como la única fuerza inquebrantable en un mundo destinado a desmoronarse.